8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos abrir un espacio para continuar con el análisis del proceso electoral y los comicios presidenciales y legislativos del 20 de agosto próximo. Hoy queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de este lunes, el doctor Eddie Collantes, candidato por Pichincha por la lista 3, Partido Sociedad Patriótica, y nos acompaña también el economista Roberto Salazar, candidato a la legislatura por el Partido Social Cristiano lista 6 por Latinoamérica, el Caribe y África. Uno de los puntos fundamentales tiene que ver con el rescate de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una función muy importante en el peso y contrapeso de una democracia. Sin embargo, lo que hizo la Asamblea última fue realmente vergonzoso. En lugar de contribuir a la solución de los problemas, lo que hizo es obstaculizar. Por eso se llegó a la disolución en el marco de la Constitución, disolución de esta Asamblea Nacional. Con estos antecedentes, ¿cómo rescatar a la Asamblea? El primer escenario que planteamos. Bienvenida, doctor Edison Collantes. ¿Cómo rescatar a esta Asamblea y que sea una institución que contribuya a la solución de los problemas? Buen día. Muy buenos días, mi muy respetado licenciado Miguel Rivadeneira, y a todos los radioescuchas de Revista Buscando la Verdad. Sí, vamos al grano. ¿Cómo rescatar esta Asamblea? Dignificando el honor de ser un asambleísta, honorable asambleísta. Lamentablemente ahora tenemos un vergonzoso asambleísta. No puede ser posible que estemos en manos de personas sin estudios, de faranduleros, de personas integrantes de pandillas que tienen relaciones con el narcotráfico, y peor de otros que cuando llegan a asesorar de que si roben bien, y etcétera, etcétera. Entonces es con urgencia el despertar mentes. Edison Collantes, candidato a asambleísta por Pichincha en la lista número 2, Partido Sociedad Patriótica. ¿Qué es lo que impulsa? Despertar mentes, no abrir ojos, sino abrir mentes y sacudirse del miedo. Definitivamente, usted me dice, ¿cómo rescatar esa asamblea? Entendiendo que todos y cada uno de nosotros tenemos corresponsabilidad precisamente por esa apatía, y mi mensaje a la juventud es con urgencia. Este país no tiene un horizonte claro, y mire que tan cínica y descaradamente, y usted tan sabio y profundo en sus mensajes, porque lo vengo siguiendo. Mi respeto profundo a usted, mi licenciado Rivadeneira. Usted habla de esa vergonzosa asamblea que en lugar de apostar a las soluciones solamente obstaculiza y de acuerdo a sus cochinos y sucios intereses, pero la patria y el pueblo les interesa un soberano pepino. Entonces, ¿cómo rescatar? Enfatizo, es sacudiéndose del miedo y enfrentando con propuestas. No vamos a caer en la vulgaridad de ser unos más de ellos. No somos insultadores, no vamos a hablar ya de personas que ni siquiera se merecen un calificativo, merecen nuestro total rechazo y repudia, y nunca un solo voto para esta misma gente que ya todo el mundo sabe, absolutamente todos los de la 35, los famosos revolucionarios que nos amenazan cínicamente, fueron votados precisamente, disuelta esa asamblea por nefastos, por miserables, por enemigos de la patria, traidores a la patria, pero sin embargo cínicamente. Eso es burlarse del pueblo, mi distinguido licenciado, y no lo vamos a permitir. Doctor Collantes, ¿y cómo recuperar? Usted habla de un plan de rescate. ¿Cuál sería este plan para legislar, cuánto para fiscalizar? Bueno, fundamentalmente aquí hay que... Nada está bien en el Ecuador, y el eje fundamental este rato es la seguridad. El eje fundamental es la seguridad. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? La seguridad, la inseguridad tiene un fondo social, por favor. No se trata de comprar tanques o aeronaves y de armar a la población. Se trata de educar a la población con calidad de educación, por favor.
La mejor arma para sustentar la democracia, la paz y la fraternidad de los seres humanos es la calidad de educación a través del amor y del respeto a las semillas que tiene esta sociedad, que son los niños. Hay que ser responsable con la familia. La gran problemática empieza en la familia. Se legisló para acabar con el respeto del hijo para el padre, se legisló para acabar con el respeto del alumno para con el maestro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a propender a impulsar desde la Asamblea Nacional proyectos de educación técnica. No puede ser posible que en este país no hay papel protagónico de la universidad. Mi llamado de atención a las universidades: ¿qué está haciendo la universidad en el Ecuador? No hay papel protagónico de la universidad. Tenemos ingenieros, arquitectos, magísteres suplicando por un empleo, y eso no puede ser posible. El resumen es que no sirve ese sistema de educación. Tenemos que impulsar la educación técnica, pero dándoles un enfoque adecuado de que primero sepan a dónde van a vender y después producir. Por eso fracasan. Se habla tan libremente de los emprendimientos, pero tan irresponsablemente. Primero hay que darles las herramientas de marketing, hay que darles las herramientas administrativas, judiciales, hay que darles el aprendizaje del idioma inglés para que los ecuatorianos salgan a conquistar el mundo. Aquí hay gente talentosísima, pero no solamente eso, sino adicionalmente el poquito más que hay que hacer. El poquito más es industrializar el Ecuador. Nosotros tenemos un país multimillonario en recursos y podemos industrializar el Ecuador para ahí sí poner el Ecuador en el mundo, mi querido licenciado Rivadeneira. Quiero dar la bienvenida, saludar al economista Roberto Salazar, candidato a la Asamblea Nacional por Latinoamérica, el Caribe y África por el Partido Social Cristiano. Economista Roberto Salazar, usted que ha manejado las cifras siempre en el emprendimiento, la economía, ahora habrá que enfrentar, de llegar a la Asamblea, estos grandes desafíos. ¿Cómo rescatar a la Asamblea Nacional para que sea la que busque salidas y soluciones? Hay tantos problemas acuciantes en lo económico, en lo social, el tema laboral, el tema del empleo, el tema económico. ¿Cómo rescatar a esta Asamblea? Buen día. Buenos días, querido Miguel, a todos los escuchas, y obviamente también a Edison Collantes, a quien también tengo el gusto de conocer de algún tiempo atrás en Quito. Bueno, no sé si me están escuchando bien. Sí, por favor, adelante. Adelante, Rob. Bueno, saludarles desde Santiago de Chile. A ver, había como dos temas que inicialmente se habían topado. El tema de la muerte cruzada, que yo creo que en términos de cifras hay que revisar exactamente el costo que implica y los beneficios que tiene. Creo que el costo es saber que ha fracasado el sistema político, y yo, antes de entrar a las cifras, quiero expresar mi más sentido pésame a la familia del alcalde de Manta, porque efectivamente creo que en este momento todos tenemos que estar unidos en una oración y en un pensamiento de corazón, porque lo que está pasando en el país con esto que ha pasado es como para estar todos unidos, porque no solamente es la muerte cruzada en lo político, ¿no?, sino también es esta situación que tenemos. Así que yo creo que hay que estar completamente en un diálogo para no solamente rescatar la Asamblea, sino también la sociedad. Dicho esto, y avanzando un poco al tema del programa legislativo, hemos hecho un diagnóstico que es compartido entre los migrantes, pero creo que es también compartido con quienes hemos estado en el país. El diagnóstico es que el Ecuador tiene que pasar a ser un país en 3D, ¿no?, donde se pueda vivir. Y este país en 3D implica tener básicamente los derechos, que ya nos responden la pregunta del ¿para quién debemos trabajar? La dolarización, que nos responde básicamente el qué y cuánto. Pero el diálogo nos tiene que responder el cómo, porque el diagnóstico está claro. Lo que necesitamos es dialogar para saber cómo vamos a resolver los problemas. Ahora, en eso, el trabajo que tenemos que hacer es un diálogo de proyectos, empezando por saber exactamente con cuántos ecuatorianos contamos, tanto en el país como afuera.
En el país sabemos que somos 18 millones de ecuatorianos, pero no todo el mundo sabe que habemos más de 1 millón de ecuatorianos fuera del país. Más de 400,000 en España y Estados Unidos, o sea, haciendo 800,000, cerca de 100,000 en Italia, haciendo 900,000. Y el cuarto país es Chile, donde yo me encuentro, con más de 40,000, y luego le sigue Venezuela, con cerca de 30,000. Es decir, entre solamente estos 5 países ya hay 1 millón de ecuatorianos. Miremos hacia España, miremos hacia Estados Unidos, miremos hacia Italia, miremos hacia Chile, que son los países hacia donde han migrado y hemos migrado los ecuatorianos, pero no miremos tanto hacia Venezuela, donde las cifras muestran que los ecuatorianos han ido saliendo como han ido saliendo los venezolanos. Ese me parece que es un primer punto a revisar. Ahora, el siguiente tema es el voto, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos hemos votado físicamente y en dónde? Pensemos que, en primer lugar, para votar afuera del país se necesita estar inscrito tanto en el consulado o en la página web del Consejo Nacional Electoral, como luego inscribirse para el voto telemático. Estamos debutando, así como con la muerte cruzada y el voto en el exterior para medios electrónicos, estamos debutando con el sistema de inscripción. Esto puede convertirse en un problema democrático, por lo cual el llamado a los ecuatorianos es que ya sea para esta elección o para la siguiente, dentro de 1 año y medio, se inscriban tanto para ser votantes en el padrón como para hacer ejercicio del voto a través del voto telemático. Ahora, en nuestro país, el voto telemático no va a ser hasta dentro de algún tiempo, pero en el extranjero ya es. Entonces, acá en Chile, nosotros tenemos cerca de 6,000 electores que votaron en la primera vuelta electoral anterior, porque la segunda vuelta electoral presidencial, recordemos que se hizo en pandemia y acá en Chile estaba completamente cerrado. Entonces son como 6,000 votantes, y lo que hemos dicho nosotros es pongámonos una meta muy pequeñita de tener cerca de 3,000 votantes al menos que se inscriban, y eso creo que lo podemos lograr entre todos los que tenemos algún pariente en Chile o en Estados Unidos o en España. Y en lo que a mí respecta, en América Latina, también los que están en Venezuela, también los que están en Colombia, que son los países más grandes donde estamos los ecuatorianos. Entonces, votar me parece que es lo primero. Ahora, fuera de eso, de lo que es América Latina, Caribe y África, lo que nosotros tenemos que pensar es que hay cerca de 409,000 inscritos ya en el padrón, de los cuales solamente hay 34,000 inscritos, es decir, menos del 10%. Claro, esto va dinámico y se puede inscribir hasta el último día, pero hay que hacer ese llamado todos los partidos, porque efectivamente en Ecuador, 1,131,000, que es más o menos el 9% de los latinoamericanos que se han desplazado, entrega cerca de 3,000 millones de dólares en remesas, que es más o menos un 16% de lo que entrega América Latina, un país en América Latina, ¿no? Comparado entre sí. El país que más remesas entrega, con 2,700,000 migrantes, es Colombia, con un 34% de las remesas que se entregan en América Latina. Pensemos muy bien esto. En Colombia hay 2,7 millones de migrantes que entregan 6,000 millones de dólares en remesas, que es el 34% de la América Latina, y es por la inflación. Nosotros en Ecuador, si nos comparamos con Colombia, tenemos la mitad de peso de las remesas, y es porque nosotros tenemos la dolarización. Entonces hay que cuidar esa dolarización, y ese debe ser un acuerdo entre todos para que justamente podamos avanzar. Miren, el caso de Chile es hacia dónde avanzar, y el caso de Venezuela es hacia dónde no avanzar. En Chile, los chilenos que han migrado son cerca de 600,000, pero son más por un perfil empresarial, y ellos entregan en remesas poco, 2,5% de lo de la región, pero en cambio en Producto Nacional Neto pesa muchísimo porque los chilenos están invirtiendo en el extranjero. Entonces no es tanto el tema de las remesas como el tema de entrar a mercados para invertir, hacer negocios y luego remitir utilidades, no remesas. Entonces, nos parece que este diálogo de proyectos de inversión en el cual los capitales ecuatorianos, los capitales extranjeros, de los extranjeros que votan en el Ecuador
y de los ecuatorianos que votamos en el extranjero debe ser el camino para subir el Producto Nacional Neto y no enfocarnos solo en el Producto Interno Bruto. El desastre venezolano que todos queremos evitar debe de mostrarnos que en general, acá en Chile, por ejemplo, 30% de los extranjeros que están en Chile son de Venezuela, mientras que apenas el 3% de los extranjeros somos de Ecuador. Y eso es por la dolarización, y eso es porque tenemos derechos. Entonces, no estamos tan mal. Lo que nos falta es un diálogo para rescatar efectivamente esa asamblea y no caer como Venezuela, que tiene más de 200,000 recién migrados a España, más de 1 millón migrados recientemente a Colombia, 700,000 a Perú y cerca de 300,000 a Chile. Entonces, básicamente, hay que pensar en dialogar en Ecuador para ejecutar un programa de inversiones desde lo privado en alianzas público-privado-comunitarias y llevar un programa de inversiones extranjeras directas a Ecuador y ponerlo a disposición del binomio que quede segundo, ojalá sea el del Partido Social Cristiano, porque efectivamente el programa que nosotros como ADN y como independientes hemos firmado en el CNE es un programa bueno, que si tiene la economía social de mercado, nos permite trabajar inversiones y nos permite avanzar. Independientemente del candidato presidencial, el foco debe estar en la asamblea, y ahí en la asamblea, esta es la propuesta para rescatar la asamblea con diálogo entre todos los partidos liberales, democráticos del país. Bien, el economista Roberto Salazar ha dicho, y le pregunto al doctor Edico Oyentes, ¿cómo impulsar estas acciones? Decía, cuidar la dolarización, lograr mayor inversión extranjera. ¿Cómo contribuir desde la Asamblea y no estar obstaculizando al Ejecutivo, el que fuere, que permita aquí avanzar y estabilizar la economía? Primero, mi saludo fraterno a mi querido doctor Salazar. Qué placer, mi querido hermano, los tiempos. No sabía que estabas con Chile. Sí. Qué grato, qué lindo. Siempre técnico, profesional, profundo, como siempre. Nos conocimos, ya me acuerdo, en inversión pública del Ministerio de Finanzas. Así qué es, bueno, exactamente. Tuve el honor de trabajar contigo, Edison. Un gustazo. Un gustazo, igual manera, mi hermano. Y sí, precisamente mi respetadísimo licenciado Miguel Rivadeneira, al grano, cómo cuidar la dolarización y cómo impulsar las inversiones. Precisamente mire, no estaba esto acordado o conversado, pero lo que yo estoy diciendo tiene mucho que ver con lo que Roberto Salazar está manifestando. El asunto es que debemos nosotros enfocarnos en hacer una reforma profunda a la ley de educación, a la mal llamada y conocida ley de educación. Impulsar una formación técnica. ¿Para qué? Para industrializar al país. Y de esa manera vamos a impulsar las inversiones y, lógicamente, consolidar la dolarización. Efectivamente, con esto, ¿qué es lo que vamos a generar? Seguridad. El fondo de la inseguridad es la falta de recursos, la falta de dinero, por Dios santo. ¿Por qué la gente va y se endeuda $30,000, $40,000 y se ponen en manos de coyoteros? Les van y les botan infamemente en las fronteras para morir. ¿Qué tal si le enseñamos a la gente que si se reúnen 3 o 4 o 5 migrantes de a 30,000, ya tienen un capital de $150,000, por favor, que con eso tranquilamente pueden ser prósperos empresarios, empatándose como sabiamente nos dice Roberto? Ahí está la sabiduría de la complementariedad. Eso nos ha hecho tanto daño en el Ecuador, el egoísmo, esa envidia, el poner la zancadilla al otro en lugar de complementarnos. Nosotros somos todos valiosos e importantes. En consecuencia, el secreto está en la complementariedad. No somos rivales, no somos enemigos. Tenemos que tener una identidad ecuatoriana. Estoy hablando profundamente de cómo cuidar la dolarización e impulsar las inversiones. Cuando entendamos que debemos ser con una sola identidad, Ecuador en el mundo, la esencia de ser ecuatoriano, el paraíso del mundo, multimillonario en recursos, por favor, enamorémonos, respetémonos,
querrámonos, abracémonos y que nazca y florezca ese líder que existe en cada uno de nosotros. Nosotros no necesitamos nada de los políticos. Nosotros no necesitamos que nos den haciendo nada. En nuestro interior, pueblo amado, pueblo respetado que me escucha, existe un líder. Lo único que necesitamos es que por parte de los políticos se nos respete y que se genere un aporte legislativo. La competencia fundamental del legislador es legislar, más que fiscalizar, porque fiscalizar, para eso están los entes de control. Tenemos que legislar. El legislar es dar algo que solucione la problemática. En este caso es que cuide la dolarización, que mejore las inversiones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya lo he dicho, impulsar la educación técnica e industrializar al Ecuador. Ahora, para impulsar la educación técnica se requieren recursos y que genere emprendimiento y empleo, que es uno de los problemas que existe. Pero fundamental, pero si no hay que inventarse el agua tibia. A mi respetado licenciado Miguel Rivadeneira, hay la infraestructura del SECAF. ¿Por qué infamemente dejaron morir la infraestructura del SECAF? Ahí se formaban muy buenos técnicos. Yo vivo en el cantón Rumiñahui, mi saludo fraterno a todos quienes me escuchan en toda la provincia de Pichinchi, particularmente en Rumiñahui. Ahí hay fantásticos artesanos de altísima calidad, sastres, carpinteros, zapateros, que ellos se quejan de que precisamente con tanta normativa que nos precedió, el doctor constitucionalista que nos precedió en la palabra, Chalco. El doctor Chalco, mira, tanta normatividad, pero tanta normatividad para el mal. Entonces, ahora ellos se quejan y dicen, no podemos tener un asistente, no podemos tener un operario, porque enseguida nos cae la ley. ¿Y qué se pierde con eso? Se pierde la generación de la transmisión del conocimiento y en consecuencia este descalabro social, emocional, de depresión que tiene esta incertidumbre que tiene toda la sociedad. Entonces eso es provocado, eso es de los pésimos y malvados de estos políticos que saben exactamente lo que han hecho. Esa es gente educada, sí, pero educada para el mal. Vuelvo con el economista Roberto Salazar. ¿Cómo impulsar este tema fundamental, este eje transversal en el Ecuador, la educación técnica, como decía el candidato Eddie Collantes? ¿Cómo impulsar para que también se generen emprendimientos y fuentes de empleo, que es uno de los problemas que adolece el Ecuador? ¿Cómo impulsar, apoyar desde la Asamblea? A ver, lo que se necesita trabajar en este punto son estos acuerdos que decíamos, pero antes que nada tenemos nosotros como ecuatorianos extranjeros fuera del Ecuador, y lo mismo la gente extranjera que ha elegido al Ecuador como su lugar de destino, todos juntos, ecuatorianos y extranjeros, estemos donde estemos, tenemos que dialogar. Esto finalmente hace que los talentos naturales de la educación se puedan utilizar ahora digitalmente, como estamos conversando en este momento, estemos donde estemos. Entonces ya es tiempo de que la política también tenga una revolución de la cuarta revolución industrial, utilizando el tema digital para ejercer tanto el voto como para exigir a quien se le votó para que cumpla con esto, que es sencillo. Cuando uno trabaja proyectos, hay posibilidades de que sea un proyecto educativo. Para muchos jóvenes, el migrar temporalmente para estudiar es una opción. También puede ser un proyecto productivo para muchos emprendedores ya de edad mayor o intermedia. Luego de haber estudiado, la opción es hacer un negocio, y la educación existe no solamente en el Ecuador, sino también en el extranjero, y existen apoyos. Por ejemplo, acá en Chile hay apoyos para empresarios nacionales o extranjeros que quieran invertir su capital humano acá y que saquen soluciones digitales que generen muchos elementos. Conversábamos con muchos amigos, exalumnos míos en el Colegio San Gabriel, exalumnos míos en la Universidad Católica, exalumnos acá en Chile en las universidades, que están regados por América Latina, en México, en Perú, están regados por Argentina, etcétera. Y a todos nos interesa muchísimo
la posibilidad de articular proyectos. Y eso permite que se articule con inversionistas extranjeros. Los que estamos afuera tenemos ventajas porque ya conocemos a una red de extranjeros en la que siempre habrá alguien que tiene dinero para invertir y en la cual nosotros sabemos efectivamente también que hay ecuatorianos que están interesados en invertir afuera. Entonces, permitir desde la Asamblea que haya leyes que faciliten el flujo libre de los capitales, no solamente de las personas, que ya existe en nuestra legislación, sino también el tema de los capitales es clave. Quitar estos impuestos a la salida de divisas, que son más que un freno a la salida, es un freno a la entrada de capitales financieros al Ecuador, que puede convertirse, merced a la dolarización, en un centro de inversión regional. Nosotros, como ecuatorianos, somos siempre orgullosos de que las tasas que se pagan en Ecuador, cercanas al 8 o 9%, se pagan en dólares. No es lo mismo que las tasas que se pagan acá en pesos, por ejemplo, al 9, 10, 11, 12%, pero que finalmente eso se quita con una inflación del 15% que tuvo Chile en algún momento. Entonces, nosotros tenemos una ventaja enorme en tasas sobre Chile mismo y no podemos acceder a la inversión porque no nos hemos puesto de acuerdo entre todos los partidos en la Asamblea para enfocarnos en el tema de las inversiones y que permitamos que los capitales entren. El otro gran tema que está en el corazón del programa del Partido Social Cristiano, al cual nosotros hemos adscrito al programa, es un acuerdo programático, es el tema de la seguridad. Y en la seguridad nosotros planteamos hacer las paces, no tanto la guerra, sino hacer las paces. Y eso implica armonizar la P de políticas, la A de ambiente, la C de cultura, la E de economía y la S social. Entonces, política, ambiente, cultura, economía y sociedad son temas que se pueden trabajar a través de proyectos. Hacer las paces es hacer proyectos y hacer proyectos es hacer inversión. Y hacer inversión implica generar confianza y seguridad. Por eso, la confianza se va a generar desde la Asamblea. Mi anhelo es que los ecuatorianos que están afuera del país y dentro del país convoquen a sus parientes, a sus primos, a sus amigos, para que se inscriban para esta o la siguiente elección, para que estén en el padrón, y los que ya estemos en el padrón nos acerquemos al sitio web del Consejo Nacional Electoral para inscribirnos, para votar y llegar a ser casi una ciudad misma desde la cual esa ciudad digital se convierte en el corazón del cambio de políticas y tengamos esa voz en la Asamblea Nacional del Ecuador para que junto con todos los partidos el Ecuador se convierta en un territorio real, ya no virtual, en el cual se pueda invertir merced a la dolarización. Tenemos un futuro brillante. Lo que necesitamos es movilizar la voluntad de los ecuatorianos, estemos donde estemos, y los extranjeros que conozcan a ecuatorianos, estén donde estén, para que se inscriban y para que voten digitalmente. Si logramos hacer eso y hacemos una campaña digital y articulamos con los distintos partidos en términos de proyectos, que es algo que ya hicimos, y Edison Collantes también acá es testigo. Nosotros hicimos que el Ecuador, cuando estábamos en inversión pública, basado en la dolarización que la diseñamos en el gobierno de Yamil Maguad y luego la mantuvimos en el gobierno del presidente Noboa, allí nosotros llegamos a crecer al 8%. Con esta misma lógica, lo que hay que hacer ahora es adicionalmente trabajar el eje de seguridad y empezar a dar empleabilidad para todos esos jóvenes que encuentran en el camino del narco el único empleo, que es, ¿no es cierto?, un empleo que genera inseguridad a las familias propias de ellos y de sus vecinos, y lo mismo genera inseguridad para los inversionistas o para las escuelas o para todo mundo. Entonces lo que necesitamos es que los jóvenes tengan una opción, y esa opción, la única manera es haciendo proyectos, haciendo inversión y obviamente trabajando hacer las paces entre los líderes para que no pase lo que este joven alcalde de Manta acaba de pasar, que es tener que ofrendar la vida por tener un sueño de entrar a la política. Creo que es necesarísimo que nosotros esto lo tomemos no solamente como algo importante y de fondo que mueve la voluntad, sino como algo urgentísimo. El llamado aquí, con todo el liderazgo que podamos tener afuera o adentro, es de estar unidos, a hacer una oración
como cristianos, que somos el 80% de los ecuatorianos, y hacer una acción como socialmente responsables, que somos del 100% de los ecuatorianos. Ya es hora de unirnos, ya es hora de dejar a un lado la polarización que vivimos durante muchísimos lustros, ya son más de 3 lustros, 15, 20 años que tenemos de estar peleando entre nosotros. Tenemos que unirnos a través de proyectos, a través de diálogos, y eso va a permitir que nosotros levantemos el país y generemos todas las posibilidades de que nuestro Ecuador sea tierra nuestra y no tierra de nadie. Bien, seguiremos hablando de estos temas en desarrollo el proceso electoral. Muchas gracias por participar en este debate. El doctor Edison Collantes, candidato por Pichincha por la lista 3, Partido Sociedad Patriótica, y desde Santiago de Chile, el economista Roberto Salazar, candidato por el Partido Social Cristiano Asambleísta por Latinoamérica, el Caribe y África. Muchas gracias, muy buen día. Un saludo. Saludos cordiales a todos, un placer, y unidos en oración, como sabiamente dice mi querido Roberto. Mi abrazo fraterno, Roberto, seguimos a las órdenes, mi muy respetado licenciado Rivadeneira, a todos quienes nos han escuchado en la revista de opinión Buscando la Verdad. Esta es la verdad, debemos estar juntos, unidos, haciendo respetar la creación de Dios, la naturaleza nunca más atropellada, los animales jamás vueltos a maltratar, ni peor todavía al ser humano. Que viva la patria, que viva la libertad, que viva la democracia. Edison Collantes, todo 3. Recuerda, este es nuestra oportunidad de así hacerlo para salvar nuestro hogar en común, nuestro Ecuador amado. Buenos días. Muchas gracias al economista Roberto Salazar y al doctor Edison Collantes, aquí en la revista de opinión Democracia, Buscando la Verdad. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Le recomendamos, ya bien en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Saludos cordiales. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés